Vamos a presentar al ingeniero Gerardo Castro, que es de la Universidad de los Andes, de Colombia. Obtuvo una beca Fulbright para máster y doctorado en Rensselaer, en Polytechnic Institute. Y estuvo 6 años trabajando en Weinberger Associates en Nueva York y actualmente es gerente de Castro Rojas Ingenieros en Bogotá, de donde se realiza su actividad. Gracias, Roberto. Primero que todo, muy contento de estar aquí en Montevideo. Espero que me traten mejor de lo que tratan la selección de fútbol cuando vengan a jugar con ustedes. Siempre nos dan una paliza, pero me he sentido muy bien atendido hasta ahora y voy a disfrutar estos 2 días que voy a estar acá. Candela, una moto. No, Candela también está en casa de la moto. ¿Qué pasó? Candela, ¿qué pasó? Choquemos. Bueno, mi presentación realmente es sobre los estructuras de Latinoamérica y es una presentación que muestra básicamente los trabajos que hemos hecho en Latinoamérica, pero de ellos sacamos unas conclusiones de lo que ha pasado. El primer simposio, como decía Roberto, fue en el 2002, en aquella época diría que estábamos en pañales, han pasado ya 9 años y me asusta lo que dice Nicolás, me dice que las estructuras de él están como Frankenstein, entonces no sé cómo serán las mías, pero vamos a mostrarlas. Perdón, ¿cómo pasó aquí? Gracias. Tenía una presentación más larga, así que vamos a acelerar eso un poco, vamos a pasar mucho tiempo y va a ser un poco tiempo. Es un simposio sobre tensioestructuras, entonces la primera pregunta que yo quiero colocar es ¿qué es una tensioestructura? Creo que la palabra se usa muy ampliamente y en muchos casos lo aplican. Para mí una tensioestructura no es una lona tensada colocada sobre una estructura rígida. En ese sentido, una carpa de camión sería una tensioestructura, ¿cierto? Entonces, hay estructuras de membrana hermosas, pero que yo no llamaría tensioestructuras. Para mí una tensioestructura es una estructura que trabaja principalmente a tensión. Cuando tienen vigas trabajando a flexión, pues seguramente no lo llamaría yo una tensioestructura, aunque puede haber estructuras muy hermosas de membrana construidas así, o de foils, ¿no? Como películas. Entonces vamos a hablar de estructuras que son hechas con cables de acero. Obviamente tendrán algo de elementos a alta compresión, que son los postes, y tendrán unos textiles y unas películas que la recubren. Antecedentes, bueno, quiero mostrar rápidamente, creo que ya no sería necesario por lo que ha mostrado Nicolás, pero los orígenes se remontan a antes de que yo naciera, entonces hace muchos años, en Alemania, con el trabajo de Fray Otto y otros investigadores, donde se hicieron los primeros hypers, ¿no? Paraboloides hiperbólicos. Pero las estructuras que realmente dispararon la tensión mundial, obviamente un ícono de la arquitectura, el Estadio Olímpico de Múnich. Aquí es una red de cables, no son textiles, es una red de cables y está cubierta con paneles acrílicos. Entonces, digamos que realmente resolvieron un problema de compatibilidad de materiales y de formación de materiales muy bien, creando una estructura espectacular en un tiempo en que los métodos computacionales no son los que tenemos ahora. Pero cuando tuvimos mejores materiales, con mejores recubrimientos, con mejor resistencia, pudimos desarrollar otras estructuras en todo el mundo. Son estructuras que hemos visto, algunas de las cuales son diseñadas por los expertos que tenemos hoy aquí. Esta en Filadelfia, estructura como la que acaba de diseñar, la que acaba de mostrar, que es un diseño de FTL de Nicholas en Baltimore, y ya la mostró. Tenemos el aeropuerto de Denver, que es uno de los aeropuertos conocidos, que
refleja los Rocky Mountains de Estados Unidos. Tenemos BC Place en Vancouver. Son fotos que vemos en todas las presentaciones, en todos lados. El Centro de Convenciones de San Diego con 100 metros de luz. Aquí entre apoyos tenemos 100 metros de luz con mástiles flotando, suspendidos de los extremos. El diseño de Horst Berger. Este aeropuerto en Arabia Saudita. Probablemente una de las estructuras más grandes del mundo en membrana. El aeropuerto de Múnich, donde se mezclan materiales de vidrio con membrana. Tenemos donde se juega el estadio donde se juega el abierto de Alemania, con una cubierta retráctil que se abre radialmente. Creo que en Vancouver se está construyendo ahora un estadio de estos, tal vez la cubierta más grande del mundo con este sistema. El Estadio Olímpico de Roma y los estadios de Alemania, que son todos con cables. Estas son realmente tensoestructuras. Es un estadio con una tensoestructura donde la mayoría de los elementos están a tensión y hay unos pocos elementos de aquí para soportar la tela que trabajan a flexión. Entonces son estructuras que hemos visto en todos lados, que las admiramos, y como estudiante recuerdo decir wow, qué bonito esos proyectos de Europa o de Japón o de Estados Unidos. La pregunta es, ¿los podemos hacer en Latinoamérica? Definitivamente sí. Y para los estudiantes que están acá, qué buen momento para ustedes, qué buen momento, porque esto se disparó en Latinoamérica. Hace 10 años en el primer simposio decía, y algunos me criticaban y tal vez muy crudo, dije, yo he visto una cantidad de arrugas en esas diapositivas. Hoy en día les puedo decir que el nivel en Latinoamérica es excelente y cada día estamos mejorando. Tenemos mucho que mejorar, pero con la asesoría precisamente de los expertos que tenemos acá, europeos, y no tanto con la asesoría como con la guía, con la luz, con esa dirección que nos dan, siempre vamos a tener algo muy emocionante que hacer aquí en Latinoamérica. De los proyectos de afuera, mi proyecto favorito es el Georgia Dome. Básicamente porque yo diseñé la cubierta. Entonces, aquí no se puede ser modesto. Entonces, este trabajo lo hicimos con Matthias Lee, que era mi jefe en ese momento, y Tian Fan Jing, que es ahora quien está a cargo de esta división en Wiley Associates en Nueva York. Es una cubierta de tenseguridad en que tenemos postes flotando en el aire. Son 52 postes flotando en el aire. Están siendo sostenidos de un anillo de compresión en el perímetro y con diagonales. Aquí no se ve, hay diagonales que bajan del anillo de compresión y levantan el poste. Esta es una vista nocturna, una vista exterior. Aquí sale el anillo de compresión. Tenemos columnas de 17 metros de altura. Esta es una vista durante la construcción. Entonces aquí vemos el principio de tensegridad de Buckminster Fuller. Fuller decía que tensegridad era unas islas de compresión en un mar de tensión. Entonces las islas de compresión son los postes que están flotando en el aire, y los cables, aunque son cables de hasta 4 pulgadas, ni se ven por la escala. O sea, es una estructura que pesa alrededor de 5 kilos por metro cuadrado. Eso es una tensoestructura. Eso es lo que yo llamo una tensoestructura. Cuando tenemos estructuras que pesan 40, 50, 60 kilos por metro cuadrado trabajando a flexión y lo cubrimos con una tela, difícilmente lo puedo llamar una tensoestructura. Esta es una vista de la construcción. Estos son los anillos inferiores. El anillo de compresión baja una diagonal que levanta un poste. De ese poste baja una diagonal que levanta el siguiente poste. De ese baja una diagonal que levanta el tercer nivel. Entonces tenemos cables y siempre va subiendo, siempre va ascendiendo. Aquí lo que vemos son los catwalks, las pasarelas. Entonces no se ven los cables y pareciera que son elementos pesados, pero bueno, realmente son 4 cables de 4 pulgadas cada uno, con pretensado de 4.000 hasta 5.000 toneladas. Esta es una vista de la instalación. El sistema es una variación del sistema de Fuller, pero realmente trabajado por David Geiger, uno de los genios impulsadores pioneros de este tipo de arquitectura, o de ingeniería llamaría yo. Y Matthias Lee lo modificamos entre los tres con Tian Fan Jing. Tenemos 3 patentes, 2 en nombre de Lee y una en nombre mío. Y con ese sistema
Aquí, bueno, son elementos de construcción, la forma en que se monta la membrana sobre los cables. Aquí la escala de las conexiones, vemos dos trabajadores allá. La forma en que se monta la membrana, que se levanta y se abre, se extiende y se conecta al perímetro con una cantidad de elementos de aluminio conectados a los cables, tensionamiento en el perímetro, tensionamiento con gatos en la base de los postes, la escala de los elementos, una versión más joven del presente, la vista del campo cuando se estaba instalando este es el hogar de los Falcons, los halcones de Atlanta. Entonces, cuando vean un partido de los Falcons, cada vez que lo pasan, estoy pendiente de la panorámica que pasan del techo. Esta es la vista exterior sobre Atlanta. Bueno, la vista desde el aire. Estas son las líneas de los cables. Realmente es una cubierta de color que se ha puesto para mostrar la dirección de los cables, más arquitectónica. Bueno, se han publicado cosas. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente trabajar en esto? ¿Cómo me sentí? Bueno, esa fue la expresión de 1990. Así fue como me sentí. El Estadio de La Plata, que es algo de una de las presentaciones y algo que tenemos muy cerca, algo que los locales pueden visitar fácilmente. A mí no me queda tan fácil, me demoré 12 horas en llegar acá. Pero los locales pueden ir a visitar ese estadio. Ese mismo diseño, esa misma tecnología fue diseñada por la compañía donde yo trabajé por 11 años. Tianfan Jing lo diseñó. Es la misma tecnología, la misma geometría, las mismas patentes. Tiene una pequeña variación con este quiebre. El anillo acá, el anillo de compresión tiene un quiebre aquí. Entonces se necesita un elemento más rígido en el centro. Pero los que puedan ir, vale la pena hacer la visita. Se hizo con la misma tecnología. Esto a nivel mundial. Esto a nivel mundial son los proyectos que nos emocionan y que queremos hacer en Latinoamérica. Entonces, en Colombia empezamos hace 18 años. Hicimos la primera con fibra de vidrio recubierta con silicona, con mástil suspendido y como una herencia del Georgia Dome. Realmente yo creo que diría que en la mitad de mis proyectos tengo mástiles flotando en el aire. Lo muestro simplemente por sentimentalismo, porque fue mi primer proyecto, pero desde entonces hemos hecho cosas, empezamos con cosas sencillas. Éramos simplemente unos pioneros realmente hace 18 años, pioneros en Latinoamérica haciendo esto, con una experiencia de Estados Unidos en técnica, en ingeniería, pero no habíamos fabricado. Entonces conseguimos técnicos de Estados Unidos que nos enseñaron a fabricar, a instalarlas, y empezamos a hacer cosas pequeñas. Esta es la embajada de Estados Unidos, entonces empezamos a trabajar también con arcos, con la tela tensionada. En esta nos ayudó un gran amigo que se convirtió en consultor, y de consultor se convirtió en un gran amigo, que es Bill Moore, que lo debes conocer, Nicholas. Bill Moore y Elizabeth, su esposa, que son maravillosa gente, y me ha enseñado la mitad de lo que sé. De ahí pasamos a estructuras más grandes, estructuras tensionadas, trabajando cada vez más con PVC, que era el material, digamos, más fácil de trabajar en nuestro medio. Empezamos a trabajar en estructuras más grandes, estas son estructuras de 4.000 metros cuadrados, que son cubiertas de buses de 100 metros de largo, para el sistema de Transmilenio en Bogotá. Y se volvió un ícono. Entonces hemos hecho 7 estaciones de estas en Bogotá, estamos haciendo la octava en este momento. La estamos haciendo en color gris en este momento por la polución. Entonces ese es un tema que tenemos que mirar, los materiales. Creo que falta trabajo en lo que tenemos excelentes materiales. Yo diría que falta trabajo cada día mayor en buscar nuevos y mejores materiales más limpios. Esta es otra estación de Transmilenio, esta en dos, partida en dos. Aquí la dificultad es montar una membrana o una tensoestructura sobre un pórtico, porque no puede haber cables en el piso. Es una circulación de buses, talleres de buses. Entonces tenemos que hacer un pórtico primero y montar una membrana encima de ese pórtico, pórticos a 6 metros de altura. Esta es una estación de transferencia en Bogotá, es donde los pasajeros cambian de bus. Entonces tenemos que pasar por encima de puentes peatonales, tenemos que seguir la forma de las escaleras. Son proyectos que lo limitan a uno y lo exigen en la parte técnica, porque muchas veces
las fuerzas quieren ir para un lado contrario al que uno quiere que vayan, y toca forzarlas a que la ingeniería funcione. En Cali hicimos este proyecto, es un centro comercial, tiene 45 metros de diámetro, es un cilindro que tiene 45 metros de diámetro, y lo que hicimos fue suspender una membrana de un poste central, de nuevo un poste flotando en el aire y con tensores abajo que lo equilibran y que lo hacen parte de todo el sistema. Esta es la vista superior, entonces le estamos dando en el perímetro un movimiento entre tres niveles del edificio. Esta es la vista interior del mástil flotando en el aire. Son más de 2.000 metros cuadrados de membrana, son más de 400 cables, y todo el sistema se tensiona inicialmente subiendo el poste central y con 12 cables. O sea, tenemos de los 400 cables, tenemos solamente 15 puntos de tensionamiento. Entonces el control, el diseño tiene que ser muy preciso. Esta es una vista de la parte interior. Un diseño que ha gustado es este puente, un puente de Guado. Realmente fue objeto, el último proyecto y este proyecto han sido objeto son la carátula de Fabric Architecture, la revista de la IFAI. El año pasado tuvimos 2 carátulas con nuestro trabajo, lo cual no es fácil lograr en una revista de Estados Unidos. Pero es un puente en Guado. La guada necesita ser protegida del medio ambiente, o si no se daña. Entonces lo que hicimos fue proponer una cubierta en membrana, y bueno, nos mereció un premio el año pasado. Esta es la construcción del puente peatonal, obviamente. Aquí lo difícil es lograr las conexiones, la conexión de los postes y los cables, especialmente los cables, con la guada. Entonces se toca trabajar los nudos. Es algo que no podemos buscar en un libro, hay que inventarse. Nuestro más reciente proyecto, un centro comercial, son 4.000 metros cuadrados en Bogotá, Centro Mayor. Y aquí la tarde es el trabajo en los mástiles, es las lucarnas. Arriba el arquitecto quería entrar a luz y tener un mástil trabajado. Entonces, aquí tenemos 2,50 de diámetro de estas lucarnas. Y para lograr la estabilidad, entonces tenemos tensores en los lados del mástil, estabilizando la lucarna. Obviamente, cuando uno no tiene lucarnas, cuando llega uno a un punto, es muy fácil diseñar el mástil. Cuando uno tiene 2,50 arriba o más, que a veces lo hemos hecho, el mástil va a tener flexión, va a tener otras complicaciones, y lograr el equilibrio es más difícil. El montaje también se complica. Pero la arquitectura, obviamente, el resultado final, ¿qué les voy a decir? Los arquitectos son necesarios. Proyectos en Latinoamérica, eso hemos hecho en Colombia. Bueno, hemos sido afortunados trabajando desde México hasta Chile. Hemos trabajado en 15 países. Estos fueron los diseños que hicimos para México, en Puerto Vallarta, simplemente con unas esculturas con sombra. En Panamá hicimos el centro comercial multicentro. Aquí la dificultad era que las columnas del edificio, pues obviamente son columnas rígidas, fijas, y la fachada es fija, y teníamos más de 1.000 metros cuadrados en una sola pieza que teníamos que tensionar. Tenemos mástiles al frente de 10 metros. Esta es la vista interior, y obviamente la fachada que se logra es una fachada que no logra uno con ningún otro material. En Venezuela, para la Copa América del 2007, hicimos la cubierta del Estadio Metropolitano de Mérida. Es una cubierta que tiene vigas de 43 metros. Hasta donde yo sé, es la cubierta más, bueno, Brasil nos va a superar, pero creo que esta es la cubierta más grande en cuanto a voladizo en Latinoamérica. Si vamos por lo que dije antes, no sería estrictamente una tensoestructura, pero sí tiene paneles, esta es la vista, sí tiene paneles de tela, cada uno de 800 metros cuadrados. Entonces el montaje a 30 metros de altura de un panel de 800 metros cuadrados es algo que requiere ser pensado y planeado. Esta es la vista interior, no sé por qué lo pintaron de azul, lo hubiera pintado de blanco. Centro comercial en Maracaibo, tenemos que ir un poco rápido porque en Maracaibo hicimos un centro comercial que tiene 100 metros de luz por 50 metros, es una elipse, una combinación de policarbonato y membrana. Esta es la vista interior, es la feria de comidas, la plaza de comidas.
una solución que aplica muy bien para un terminal aéreo, para muchos espacios, y muy sencilla, muy simple, pero muy hermoso a la vez. Realmente en las fotos no se aprecia, es uno de los problemas que tenemos para mostrar esto en conferencias. Hay que estar debajo de esas estructuras para sentir la calidad espacial. Bueno, esto lo muestro simplemente como un ejemplo de estructura neumática inflada del Hall de la Fama del béisbol venezolano. Simula obviamente media pelota de béisbol. El centro comercial en Barquisimeto es una obra interesante porque el instrumento musical típico es el cuatro en Barquisimeto, que es un instrumento similar a la guitarra. Entonces este es un cuatro. De aquí a aquí hay 100 metros, 110 metros. Tenemos 6 milímetros cuadrados de membrana con una espina central que es una viga. Vamos a ver. Entonces esta es la viga de la espina central. Aquí tenemos luces de hasta 40 metros en la parte al lado y lado. Entonces necesitábamos, por las fuerzas de viento, necesitábamos rigidez, y se colocó una malla de cables. Jerry, ¿dónde está Jerry? Jerry Danza nos hizo aquí toda la asesoría en la parte de cálculo de esta estructura. Son 6 mástiles. Estas son vistas interiores de la estructura, y bueno, la escala con los trabajadores instalando. Son 6 mástiles. Este es uno de los mástiles centrales, y este es un ingeniero portugués que, digamos, fue el creador de este tipo de estructuras en Venezuela. Murió el año pasado, así que le rindo tributo ahora. Debo decir que era una persona que cuando uno lo conocía era difícil de tratar, pero cuando lo llegaban a conocer era una calidad personal excepcional, y lo vamos a extrañar. Estas son vistas, la vista superior de los anillos en los postes, en el equipo de trabajo, y una vista exterior de la malla de cables. Un proyecto realmente complejo, y son proyectos que hacemos en Latinoamérica y que podemos hacer en Latinoamérica. En Guatemala hicimos una renovación de una piscina. Esto estaba hecho con teja, y lo que hicimos fue cambiar la teja. Las vigas que están ahí son las mismas vigas de la construcción original, y hemos de nuevo suspendido postes. Mi solución favorita, suspender postes para levantar la cubierta. En Guatemala, en Antigua Guatemala, los que tengan la oportunidad de ir a Antigua Guatemala, es un lugar mágico. Es la antigua capital de Guatemala. Hicimos el claustro de Santo Domingo. Es un claustro que está todo delimitado por ruinas, por los terremotos que ha habido. Está al lado del volcán. Es donde se casan, es una capilla, es donde se casan las grandes personalidades de Centroamérica. Y necesitaba una cubierta, así que propusimos esta cubierta con 2 mástiles suspendidos en el aire y 4 conos invertidos recogiendo agua. 5 minutos también. En Panamá, hemos hecho cosas también. En El Salvador, las sombrillas grandes, Aruba. Realmente lo que quiero mostrar es que se ha trabajado en toda Latinoamérica. En Miami, hicimos el Seaquarium de Miami. Es el único proyecto que hemos hecho en Estados Unidos, pero lo hicimos hace ya 3 o 4 años. En Chile, Villa Grimaldi es lo que nos inició hace 6 o 7 años allá, con mástiles suspendidos en el aire, mástiles suspendidos de una A. Esta es una vista exterior de la A donde se suspenden los postes, de tal suerte que todo el espacio interior queda libre. El centro comercial La Reina tiene 35 metros de diámetro. Aquí suspendimos un mástil de todo el anillo perimetral. Y obviamente con las montañas nevadas hace buen juego. Hemos ganado premios el año 2009, lo muestro que fue excepcional en 3 categorías que tiene la IFAI. En las 3 categorías ganamos premio. En 2 ganamos el primer puesto, el premio de excelencia, y en la tercera categoría ganamos el segundo puesto detrás de Verder. Realmente quedar detrás de Verder no me molesta tanto. ETF, ¿qué es el ETF?
Hoy vamos a oír una excelente conferencia de Gerd Schmidt, el experto en ETFE. El ETFE es un material que se está usando hace 30 años en Alemania, hace unos pocos años en Estados Unidos, y me preguntaban qué proyectos hay de ETF en Latinoamérica. Bueno, en ese momento se me ocurrió que pasa lo mismo que con uno de los libros más vendidos de Amazon.com, que se llama ¿Qué piensan los hombres más allá del sexo? Es un libro de 200 páginas, y cuando lo abre uno, todas las páginas están en blanco. Entonces, pasa lo mismo con el ETF. ¿Qué proyectos se han hecho en Latinoamérica? Cero. No hay ETF. Pero tenemos que mirar hacia adelante, tenemos que mirar al futuro, tenemos que pensar en hacerlas. El ETF es lo que se usó en el estadio de Allianz Arena, cojines inflados, en el cubo de agua que todos lo vimos, en las biosferas de Cornwall, que permiten aquí, por ejemplo, ventanas de hasta 10 metros de diámetro sin estructura, permiten una translucidez espacial, como este proyecto en Inglaterra, tremenda, que son cojines de 30 metros de diámetro por 3 o 4 metros de ancho, una gran limpieza. Bueno, hoy tengo el placer de informarles que estamos haciendo en Colombia lo que yo considero el primer proyecto en Latinoamérica. Llevamos 3 meses diseñándolo. Estamos haciendo 3.500 metros cuadrados de cojines en ETFE. El proyecto tiene paneles en membrana y paneles en cojines. Los cuadriculados son los cojines y los sólidos son la membrana. Estamos usando ETFE y membrana en fibra de vidrio recubierta con teflón, PTFE. El proyecto está concebido como un conoide acostado en el piso y cortado con unos planos que forman unas vigas que van cambiando de geometría. En medio de esas vigas van los paneles de ETFE y adyacente va la membrana. Hacerlo con policarbonato hubiera sido imposible por la geometría. Esta es la forma de las vigas, van girando en el aire, y toda esa geometría es una geometría, bueno, bastante arquitectónica. Entonces, como ingeniero lo he hecho más sencillo, pero como arquitecto eso es lo que hace la diferencia. El arquitecto le da el valor agregado. Esta es una visualización de los cojines, los paneles de membrana. Entonces, en membrana tenemos 2.500 metros cuadrados de PTFE y tenemos 3.500 metros cuadrados de cojines, que van a necesitar cerca de 9.000 metros cuadrados de foil, de ETFE. Este es un corte. Debo decir que en la sección transversal, que varía desde 24 metros hasta 37 metros, en la sección transversal solamente tenemos 4 cojines, uno hasta acá, otro hasta acá y el simétrico. Tenemos 4 cojines, entonces son grandes cojines que aquí tienen cerca de 17 metros de ancho, de 15 a 17 metros de ancho, por 9 metros de ancho hasta 3 metros de ancho. Entonces son unas grandes ventanas muy transparentes. El sistema intermedio son cables, se van a colocar cables para registrar el foil. Entonces, de suerte que este es un gran cojín, todo esto es un gran cojín, y lo que vemos en líneas intermedias son cables. La distancia de un foil, de una capa a la otra, son como 2 metros, o sea que podría uno haber parado adentro del foil. Esta es la vista del domo, un isométrico. Los azules son los cojines y el blanco son la membrana. Además de eso tenemos otros 4 domos pequeños de 20 metros de diámetro que vamos a hacer en foil. Entonces, en total es un proyecto realmente importante. Yo diría que es, a menos, como decía Nicolás, a menos que alguien antes de que termine esto me contradiga, es el primer gran proyecto en ETFE en Latinoamérica, y es algo que podemos hacer en Latinoamérica, que lo estamos haciendo con la asesoría de nuestros amigos europeos y americanos. Las ventajas no las tengo que decir, todas las conocemos acá, todas de las estructuras. En mi recorrido por Latinoamérica quería simplemente decir que en todos los países ha gustado, existe el deseo, los arquitectos lo quieren hacer. Estamos frente a un gran momento en Latinoamérica, pero tenemos problemas, tenemos ventajas, y es algo de lo que yo quería proponer, que la red se encargue de hablar también acerca de los problemas.
porque está muy bien hablar de las cosas buenas, motivarlos, pero hay problemas. En Colombia, por lo menos, a mí me han quemado membranas en manifestaciones políticas. Hay problemas, botan cigarrillos. Tengo una membrana con 200 agujeros de cigarrillo. Entonces hay vandalismo, falta una cultura por resolver. No estamos en Europa, no estamos en Latinoamérica y hay que ser conscientes, nos falta evolucionar. Materiales deficientes, muchas veces se usan materiales deficientes, simplemente por competir en precio o inclusive, yo iría hasta el punto de decir que inclusive los buenos materiales que tenemos hoy pueden ser mejorados. Y en esto insto yo a los fabricantes, a los grandes proveedores que están hoy con nosotros, a que busquemos materiales mejores. Debemos mejorar. La verdad es que tenemos estructuras que se ensucian fácilmente en ciertos sitios. ¿Cuál es nuestro gran enemigo? Y no sé si creo que lo comparto con otros países. El policarbonato y la teja son nuestro gran enemigo, en el sentido de que buscamos proyectos baratos. ¿Sí? El cliente siempre está buscando un proyecto barato. El policarbonato y la teja son nuestro enemigo. Cuando yo me encuentro con alguien que está prometiendo policarbonato contra mí, yo sé que por precio no va a ser, tiene que ser por diseño. Faltan normas. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente hace cualquier cosa que no cumple con nada. Y yo soy el primer interesado en que todos aprendamos bien, porque una estructura mal hecha, mal presentada, me afecta a mí. No van a decir, lo hizo Carpas Pedrito, no. Las de su estructura no funcionan, se ven mal, se arrugan, se caen. Entonces necesitamos normas y en eso la Texorred puede ayudar mucho. La mano de obra, es difícil tener buena mano de obra y muchas veces dejamos que la terminación, los acabados de muchas estructuras que yo veo las hace el montador, el instalador. No hay diseño en los planos y aunque se vea bien de lejos, aquí ahora me acuerdo de un dicho que tenemos en Colombia, que es las mujeres cuando ven a un tipo así simpático, o bueno, les dicen churro, es un churro. Pero cuando se trata de estas estructuras, también dicen de algunos tipos, o de algunas estructuras en este caso, dicen ese tipo es un churrasco. ¿Cómo así que es un churrasco? Sí, porque de lejos es un churro, pero de cerca es un asco. Entonces, eso pasa con estas estructuras a veces, que de lejos en la foto se ven muy bonitas, ¿cierto? Se ven muy bonitas, pero se acerca uno y los detalles dan tristeza. Entonces, creo que nos falta a nosotros mismos, los que estamos en esto, a los educadores o los que trabajamos en esto, esforzarnos más en eso. Falta capacitación, pero para eso estamos en seminarios como este. Hay que hacerlos más a menudo, hay que hacerlos localmente en nuestras universidades. Y la guerra del centavo, que definitivamente nos mata. O sea, nos estamos regalando, nos estamos matando entre nosotros mismos por 2 pesos. Deberíamos tratar de... Aquí no estamos vendiendo carpas, yo no estoy vendiendo carpas de camión, estamos vendiendo... estamos haciendo arquitectura, estamos haciendo algo con profesionales y deberíamos trabajar a ese nivel, deberíamos mantenernos a ese nivel y no empezar a vender como un puesto de empanadas en la calle. Las perspectivas para ustedes, los estudiantes, los que vienen detrás, los que estamos en esto, son excelentes. Es un gran momento en 10 años del primer simposio ahora. Es maravilloso lo que ha pasado, me siento feliz. En 1980 y pico me enamoré de las infraestructuras cuando trabajaba en Estados Unidos. Tuve la fortuna de volver a Colombia y algo que no pensé que se volviera un negocio, se volvió un negocio, pero no es trabajo, es una diversión. Me encanta a los que puedan trabajar en esto, a los estudiantes. Este es un taller en NYU. Los invito a que se metan en esto si les gusta. No se van a defraudar. Espero en 10 años que me estén mostrando sus trabajos. Muchas gracias.